Vox España nació a finales del 2013, como una escisión del Partido Popular. Se trataba de un sector muy crítico con Mariano Rajoy, que buscaba recoger el voto de la derecha desencantada, es decir, aquellos votantes españoles que se sentían traicionados por el Partido Popular, al no ser capaz de poner fin a la crisis y de defender la unidad de España. También hay que decir que Vox tiene un corte aznarista, algo que siempre ha tenido un espacio entre los votantes de derechas. En las últimas elecciones, casi 4 millones de españoles votaron a Vox. Así que empieza a ser preocupante, ya que se colocaron como tercera fuerza política. He de señalar que según los datos, el votante de Vox solía ser de clase media alta, lo que no es de extrañar, con ese típico discurso de derecha liberal contra los impuestos. Pero aunque es cierto que las masas han optado por el PSOE, básicamente por miedo a los recortes y la privatización, Vox está intentando calar entre los trabajadores, y parece que esto está empezando a dar resultados. Esto lo pudimos apreciar al verlo arrancar su campaña en un polígono industrial. También está tratando de adaptar su discurso a un tono más obrerista. Así han conseguido la simpatía de un importante sector de trabajadores españoles. De hecho, arrasaron en los pueblos más pobres de España. Todo eso sin ser precisamente cooperativistas ni apoyar a los sindicatos. No son como el Frente Nacional. Representan lo opuesto a los intereses de los obreros. Y aun siendo así han tenido éxito entre las poblaciones más empobrecidas del país. A mi parecer, es muy importante analizar por qué estas personas han decidido votar a Vox y no a otro partido. ¿Qué carencias de la izquierda buscan suplir votando lo que muchos consideran extrema derecha? Analizando los mítines y declaraciones de los dirigentes de Vox, surgen 3 elementos esenciales cuya crítica genera tanta polémica como conformidad en España: la posmodernidad, el independentismo y la inmigración masiva. La posmodernidad. La izquierda indefinida, representada principalmente por Podemos y PSOE, está llegando demasiado lejos, defendiendo ideas como que se hormone a niños, lo cual es malo para su salud física y mental. También es evidente que se nos está yendo un poco la pinza con lo políticamente correcto, queriendo sustituir el término discapacidad por diversidad funcional, por poner un ejemplo. Y esto es solo un pequeño síntoma. Uno de los más graves es cómo el feminismo radical está promoviendo la división y la guerra de sexos, contaminándolo absolutamente todo. Y sin duda el odio hacia el obrero blanco y heterosexual es palpable. A consecuencia de todo esto, cuando se anunció que en Andalucía se iba a crear una línea de atención para hombres maltratados, una oleada de misandria y de protestas se extendieron por todas las redes sociales. Es más, cuando un hombre es asesinado a manos de su pareja, ni siquiera se habla de violencia conyugal. Incluso se llega a hablar de accidente doméstico, si es que aparece en los noticiarios. Todo esto sumado a las declaraciones misándricas de ciertos cargos importantes hace que haya hombres que se sientan vejados y de alguna manera criminalizados. Por eso no es de extrañar que el único partido que haya condenado todas las violencias, sin importar el sexo del agresor o el de la víctima, haya generado tantísima simpatía. Vox es la única fuerza política que pone en cuestión a la izquierda posmoderna, porque son una reacción contra la misma. Esto también hace que Abascal y compañía lleguen a decir auténticas barbaridades homófobas y misóginas. Todo se ha dicho. Y es que al final del día España es más tradicional de lo que muchos se imaginan, lo que no es necesariamente malo. Lo malo está en la intolerancia que genera esta derecha neoconservadora, tan terrible como la intolerancia que genera la izquierda fucsia, diciendo cosas como hetero muerto o abono para mi huerto. Ambas dividen a los españoles. El independentismo. Con la Diada de 2012 comienza el proceso catalán. Esto hace que el gobierno de Convergencia y Unió de Artur Mas, en coalición con el Partido Popular, se rompiera, virando el primero al independentismo. Tras 2 pseudo-referéndum, un cambio de presidente y una refundación del principal partido independentista, huyendo de la herencia
del 3% de la época Pujol, llega la DUI, Declaración Unilateral de Independencia, que es respondida por el gobierno español de Mariano Rajoy con la aplicación del artículo 155. El gobierno de Generalitat es intervenido, el presidente Puigdemont se exilia y los demás miembros del gobierno son detenidos. A lo largo del proceso se ha acentuado tanto la hispanofobia como la catalanofobia retroalimentándose entre sí. En el resto de España, Vox ha surgido como el campeón antiindependentista, exigiendo un nuevo 155 e incluso el retorno al centralismo. Esto es uno de los motivos fundamentales de su éxito, por el rechazo generalizado del resto de España al procés, que le ha hecho recoger votos incluso desde la izquierda, también del movimiento euroescéptico, muy relacionado últimamente con la respuesta al procés y al europeísmo de este, que le ha hecho reforzarse a Vox. Paradójicamente, ya que Vox es un partido europeísta, con el matiz de que buscan la Europa de las naciones, pero sin querer romper, además de la clásica subordinación al imperialismo anglosajón de la derecha española, lo cual no hace sino reflejar que su patriotismo no es más que una fachada. La inmigración. La inmigración ilegal y masiva no es cuestionada, porque en el momento en el que se intenta, se es acusado de racista. En su lugar, desde colectivos progres e identitarios, se intenta vender la apertura total y sin control de las fronteras. Esto desembocaría en tráfico de seres humanos, esclavismo y devaluación de las condiciones laborales de los trabajadores a consecuencia de la mano de obra barata. El sistema colapsaría, sería un auténtico desastre y nada progresista si leemos entre líneas. Literalmente podríamos hablar de una izquierda negrera, que lo único que busca es traer a más trabajadores en condiciones precarias. Vox ha hecho un trabajo más o menos decente denunciando esta realidad, aunque por supuesto la xenofobia sobra bastante. Ahora bien, es obvio que Vox es un partido muy demagógico. Su euroescepticismo es solo de boquilla. Ya lo vimos cuando Abascal habló de expexit judicial. No quieren hablar de economía porque son ultraliberales. Es decir, lo quieren privatizar todo. La sanidad, la educación, todos los servicios sociales. Acusan de comunistas al PSOE, al independentismo y a Podemos, a sabiendas de que el comunismo español no existe. Son sionistas. No obstante, hay algo rescatable en todo esto. 3,6 millones de españoles, estén equivocados o no, en su decisión electoral, se han dado cuenta de que España necesita un cambio. Y ese cambio no vendrá de la mano ni del feminismo ni del independentismo, ni mucho menos del federalismo, sino del soberanismo y la unidad. Valiosa lección a aprender desde la izquierda, que una vez más se queda atrás. Eso sí, también tengo malas noticias para los votantes de Vox. Tampoco vendrá del chauvinismo barato, ni de un patriotismo vacío que en el fondo esconde neoliberalismo y precariedad.